Que el Señor les bendiga a todos. Es un gran privilegio poder estar juntos en este su santo día, el primer día de la semana, en el cual nos reunimos para adorarle con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con todo lo que somos. Y nos gozamos que el Señor en su gracia nos permite el saber que hoy estamos reunidos y que estamos para buscarles. Es muy importante que en esta hora podamos buscar al Señor con nuestro corazón, pidiéndole que a pesar de nosotros, a pesar de todos nuestros pecados, Él pueda ser glorificado a través de nuestras vidas, a través del estudio de su palabra. Y quiero invitarles a que podamos ir al Señor en oración, pidiéndole de su gracia en esta mañana. Quiero invitarte a que me acompañes y que oremos juntos en esta mañana. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder estar juntos una mañana más de tu santo día. Qué día glorioso, Señor, un día en el que recordamos el reposo que ahora tenemos en Cristo, pero también que miramos con anticipación el reposo eterno de nuestras almas en tu presencia de manera gloriosa, final. Y Señor, queremos rogarte con todo nuestro corazón que tu gracia nos sostenga mientras te adoramos en este día, en las diferentes cosas que hemos preparado siempre para adorarte. Y te pido, Señor, que en este tiempo de escuela dominical, de manera específica, puedas hablar a nuestros corazones, puedas enseñarnos, puedas direccionarnos. Señor, te alabamos con todo nuestro corazón y te exaltamos. Bendice a tu iglesia y bendice a todos aquellos que hoy nos acompañan y que disfrutamos de saber que están ahí escuchando tu palabra también junto a nosotros. Tuya es la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace algunas semanas atrás estamos estudiando nuestro entendimiento con respecto a diferentes cosas. Desde hace unas 3 o 4 semanas estamos estudiando nuestro entendimiento con respecto a la piedad familiar. Y hemos tomado este tema a través de 3 puntos principales que hemos desarrollado ya 2 de ellos y estamos en el tercero revisando algunas cosas importantes. El primer tema que vimos fue el propósito y la importancia de la familia. El propósito y la importancia de la familia. Y estuvimos analizando en este punto por qué la familia es importante y cuál es el propósito por el cual fue creada. Y como todas las cosas, todo fue creado para Dios y para poder modelar, reflejar a Dios en la tierra a través de lo que se hace. Y la familia no es una excepción. La familia fue hecha para reflejar aspectos importantísimos de quién es Dios, aspectos fundamentales de cómo podemos mirar a Dios a través de las relaciones y del vínculo familiar. Luego estuvimos analizando la naturaleza de la familia. No solamente deberíamos decir que refleja a Dios, sino que preguntamos, ¿y qué cosas refleja principalmente? Y hemos visto que hay 2 cosas claves que son parte de la naturaleza de la familia. Número 1, el orden. El hecho de que haya un orden y que se haya establecido un papá, una mamá, hijos, implica claramente que Dios ha establecido el orden para que a través de la familia se vea y se note que hay un creador que ha ordenado todo, que ha puesto todo conforme a lo que Él soberanamente ha determinado, pero también para poder ver que someternos a Él y obedecer a la forma que Él estableció es una forma de reconocer nuestro señorío el señorío de Él sobre nuestras vidas. Así que lo primero que vemos en la naturaleza es el orden, pero luego también vimos cómo una familia bien establecida enseña también y pregona de una manera clara el Evangelio. Tiene una naturaleza evangélica. Cuando hay un padre que corrige correctamente el pecado y que los hijos entienden a través de la corrección que el pecado es algo que no está bien, algo de lo cual tienen que arrepentirse. Cuando vemos una madre, un padre amorosos que consuelan, que cuidan, todo eso es un reflejo del amor y de la ira de Dios por el pecado al mismo tiempo. Todo eso refleja la seriedad con la que hay que tratar el pecado y la gracia bendita e incondicional del amor de un padre y de una madre reflejan de manera tenue esa gracia que Dios el Padre tiene para con su pueblo. Por lo tanto,
es tan importante entender el propósito y la naturaleza, pero también el propósito y la importancia, pero también la naturaleza de la familia. Nos encontramos en el punto número 3 en esta mañana. Continuando ahí, hemos visto lo que tiene que ver con los deberes de la familia. Lo primero que empezamos diciendo es que hablar de deberes no es algo contrario al amor, porque uno dice en el amor yo tengo que hacer las cosas con libertad. La verdad es que el amor y el deber no están en contradicción. Realmente el amor y el deber se mantienen juntos, porque por causa de que yo amo, yo tengo responsabilidades para con otras personas, para con aquellos que yo amo. Por lo tanto, hablar de deberes dentro de la familia implica hablar de cómo se aplica el amor de manera real, práctica, sincera, consecuente con lo que nosotros amamos en nuestra casa. Así que al ver los deberes, empezamos analizando los deberes de los esposos hacia las esposas, ser cabeza, proteger, cuidar. Luego vimos la semana anterior de las esposas hacia los esposos y cómo ellas tienen que ser ayuda idónea para poder complementar, ayudar, apoyar al marido en el cumplimiento de los deberes que Dios le ha otorgado. Pero el día de hoy vamos a invertir nuestro tiempo para poder analizar los deberes de los padres hacia los hijos. Los deberes de los padres hacia los hijos. Y en eso vamos a invertir nuestra mañana de estudio el día de hoy. Anhelo que tu corazón esté muy dispuesto a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Como en las ocasiones anteriores lo voy a hacer, voy a exponer este tema de los deberes de los padres hacia los hijos, tomando este triple enfoque que aprendimos de los puritanos. El enfoque que tiene que ver con, en primer lugar, mirar la naturaleza de las cosas, porque cuando uno entiende la naturaleza del rol que Dios le dio a los padres, así como vimos el del esposo y de la esposa, cuando entendemos su naturaleza, viene y fluye de ahí, ¿cuáles son entonces los deberes que hay que cumplir? Pero para poder animar nuestro corazón en medio del cumplimiento de esos deberes, el Señor nos ha dado, como dice Pedro, preciosísimas promesas. Así que analizaremos la naturaleza del rol del padre hacia los hijos, los deberes de los padres hacia los hijos y finalmente la promesa que Dios le da a los padres en su responsabilidad para con sus hijos. Así que empecemos en esta mañana analizando en primer lugar la naturaleza de este oficio del padre como padre de familia, como padre de sus hijos, mirándolo en el contexto y en la relación directa con cómo Dios es en esa paternidad que Él tiene. Yo quisiera empezar haciendo esta pregunta. ¿De dónde salió la figura de la paternidad? Es decir, ¿cuándo empezó? ¿Quién fue el primer padre y por qué fue que se inventaron los padres? ¿Por qué tenemos una continuación de este oficio, lo llamamos de esta manera, que tiene roles y responsabilidades muy específicas? ¿De dónde surgió? Bueno, la respuesta inevitable es: la paternidad fue creada por Dios. El origen de la paternidad es la relación que el Padre Celestial tiene con el Hijo Eterno. Cuando uno piensa en la paternidad y piensa en su origen, lo primero que uno tiene que pensar es la razón por la cual existen padres terrenales, la razón por la cual hay este oficio de ser papá de personas, es por la sencilla razón de que el Padre es el Padre eterno del Hijo eterno. Existen padres en la tierra y personas que ocupan este cargo porque hay un Padre celestial que ha querido otorgar de su gloria a hombres comunes para que ejerzan un oficio que es santo. Y por cierto, como paréntesis, cuando nosotros hablamos de la paternidad y hablamos de que Dios creó a los padres para que sean un reflejo de lo que Él es como Padre de su Hijo eterno, cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que recordar que lo que el Señor manda en la ley del Antiguo Testamento, expresada a través de los 10 mandamientos, que es la ley moral y eterna de Dios, cuando habla de honrar a los padres, hay una verdad bien importante que está detrás de eso. Ahí está hablando de todos los que ejercen autoridad, de todos los que están puestos en un lugar de autoridad en el mundo. Todos ellos
Deben ser respetados, honrados como se respeta a Dios en el sentido de autoridad. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, en su comentario sobre este mandamiento, Calvino dice algo precioso. Y él dice, es porque los padres han recibido, al igual que los reyes, un título que no es de ellos, sino que les fue prestado por Dios. Cuando uno habla de un rey en la tierra, está usando un nombre de Dios o un título de Dios a una figura terrenal. Cuando uno habla de un padre en la tierra, está usando un título de Dios a una persona terrenal. Por lo tanto, por causa del título, el temor y el respeto que nosotros debemos a Dios, deberíamos dárselo también a aquellos a quienes Dios ha querido compartir este título de tanta honra y respeto como es el hecho de ser padres, reyes, autoridad. Pero en esta mañana estamos analizando a los padres. Los padres ocupan un lugar honroso porque son el reflejo de la figura visible de la relación del Padre Celestial con el Hijo Eterno. Pero a esto debo añadir también que nosotros encontramos la paternidad no solamente en una figura eterna relacionada con el Padre y con el Hijo Eterno, sino también con el plan de redención. Porque es interesantísimo que Dios quiso, a través de la promesa de que nacería su Hijo, para traer muchos más hijos a la gloria, hijos de los cuales Él sería su Padre. Qué preciosa ilustración y qué precioso reflejo de quién es Dios en su paternidad. Dios es Padre del Hijo Eterno, pero Dios también es Padre de todos aquellos quienes por medio de su Hijo se convierten en sus hijos. Y por lo tanto, cuando hablamos de paternidad y cuando hablamos de la naturaleza del oficio de un padre, estamos hablando de Dios mismo siendo reflejado, número uno, en su relación con su Hijo, o podríamos llamarlo así, en la relación intratrinitaria. O también se refleja a través del carácter paternal de Dios para todos aquellos a quienes Él ha llamado y ha adoptado para que sean sus hijos. Por lo tanto, mis hermanos, en lo que vamos a derivar este primer punto de la naturaleza de este oficio, hemos visto que el hecho de ser padre es un reflejo de Dios como Padre, pero quiero mirarlo de manera específica en estas dos verdades. El hecho de que existan padres y el hecho de que tú y yo seamos padres tiene la responsabilidad suprema de saber que estamos reflejando dos cosas vitales con respecto a Dios. Cuando ejercemos correctamente nuestra paternidad, mostramos dos cosas importantes de Dios. Número uno, su relación intratrinitaria, es decir, el amor que Él tiene por su Hijo. Pero en segundo lugar, el carácter paternal de Dios, es decir, la forma en la que Él ha revelado que Él es como Padre. Así que no es un rol pequeño, no es una responsabilidad pequeña. Todos los padres, y si tú eres padre o madre en esta mañana, yo quiero que sepas esto, tu rol no es una cosa pequeña, no es una cosa insignificante. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo simplemente soy mamá. Espera un momento. Cuando hablamos de mamá o de papá, estamos hablando de alguien que refleja a Dios en dos aspectos fundamentales. Y eso es lo que quisiera guardar en tu corazón el día de hoy. Así que en primer lugar consideremos la paternidad como la revelación de la relación intratrinitaria. Aunque parezca que esto pudiera ser un poco filosófico y no tan práctico, déjame decirte esto de entrada. Qué glorioso es reflexionar en esta verdad. Y recuerda, nadie puede amar a un Dios que no conoce. Es nuestra responsabilidad tener que meternos en estos asuntos porque debemos anhelar conocer más a Dios. Saber cómo es Él, saber cómo se relaciona, saber cómo es su existencia dentro de nuestra limitada capacidad. Es nuestra responsabilidad tener que tratar de conocer y entender mejor a Dios. Y qué glorioso es pensar que cuando tú ves un Padre terrenal, hay un reflejo de algo que es sublime, inalcanzable, impensable.
que es la relación profunda entre el Padre y su Hijo eterno. Como hemos dicho anteriormente, los vínculos familiares tienen como propósito revelar la relación de la Santa Trinidad. Te lo vuelvo a repetir. Los vínculos familiares, esposo y esposa, padre hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, toda esa relación, todo ese vínculo tiene el propósito de revelar la relación de la Santísima Trinidad. Hay un orden perfecto. Hay un orden que se revela en ese vínculo tan íntimo que es la familia. Haber sido creados a la imagen de Dios implica haber recibido facultades que Dios quiso compartir con nosotros para que podamos ser un reflejo de Él en el mundo. Entre estas facultades que Dios nos dio al darnos su imagen, una de las que sobresale en este contexto que estamos estudiando es la capacidad de relacionarnos y compartir los afectos más profundos. Déjame hacer un paréntesis aquí. Dios nos creó para reflejarlo a Él. Algunas personas muy erróneamente afirman que Dios creó al hombre porque el hombre es muy importante para Dios, porque suple algo en Dios que Dios no tenía antes del hombre. Amados hermanos, Dios es Dios. Él no necesita nada ni de nadie. Y eso puede ser probado también en el hecho de que Dios no necesitaba crear al hombre para sentir amor o para poder compartir ese amor. Dios estaba en una perfección absoluta, en un completamente satisfecho en sí mismo antes de que cualquier cosa haya sido creada. Y la respuesta a eso es la relación trinitaria. Dios comparte un amor verdadero y profundo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una comunión de afectos sublimes. Ya hay un compartir, ya hay una profundidad de relación en eso. Una relación que no vino a existir cuando Dios creó al hombre, sino todo lo contrario. El hombre es un reflejo de esa existencia y de esa relación que ya existía antes de la creación. Por eso Dios creó la familia. Y por eso Dios nos creó a nosotros, para que podamos reflejar lo que Él ha sido por siempre en ese vínculo de afectos tan profundo, tan sublime, tan inquebrantable que hay dentro de la Trinidad. Dios no tiene un cuerpo, pero para que nosotros podamos experimentar las relaciones de manera que podamos reflejarlo a Él, Dios nos proveyó de un cuerpo a nosotros para que podamos sentir y expresar los afectos más profundos. Piensa en esto, si solo hubiéramos sido alma, nunca hubiéramos descubierto lo que significa la caricia tierna de una madre o el abrazo protector de un padre, sentirte seguro bajo esos brazos fuertes, o el abrazo incondicional de un hermano o de una hermana. En medio de los momentos más difíciles, has corrido a tus hermanos quizás buscando ayuda y has sentido ese abrazo incondicional. Bueno, el sentirlo es gracias a que tenemos un cuerpo que Dios nos proveyó para que podamos experimentar ese tipo de afectos que no solamente es con el alma, sino que se expresa con el cuerpo. Debido a que tenemos cuerpo, podemos experimentar el beso tierno de una esposa. Y la esposa experimentar el beso tierno de su esposo. El cuerpo nos permite experimentar en su máximo nivel, acompañado de un alma que está completamente llena de ese afecto, lo que significan los afectos profundos y maravillosos que Dios experimenta en la Santísima Trinidad. Las relaciones familiares nos brindan un cuadro maravilloso de Dios. Todas estas relaciones en el vínculo familiar evidencian rasgos del carácter de Dios. La paternidad no es la excepción. La paternidad nos enseña un tipo de amor que no es conocido ni experimentado
en ningún otro contexto. Uno no llega a entender lo que significa el amor de un padre o el amor de una madre hasta que no es padre o madre. Y no me refiero simplemente a padres o madres biológicos, porque sin duda hay padres y madres que no son los padres biológicos de ciertos niños, pero experimentan exactamente lo que es amar en cuerpo y alma a ese niño, a ese hijo. Uno no descubre ese amor hasta que no tiene un hijo. Los padres son capaces de morir por los hijos. Somos capaces de dar todo nuestro ser y todas nuestras lágrimas a cambio de su felicidad. Ese tipo de amor capaz de acostarse tarde y despertarse temprano, capaz de dar hasta el último suspiro para dar el máximo esfuerzo con tal de que a ellos no les falte nada. Es simplemente una pequeña sombra del amor que Dios el Padre tiene por su Hijo. Eso debería hacernos meditar en lo que implicó entonces la entrega del Padre, de ese Hijo unigénito, a la humillación, a la muerte de cruz. Nosotros no somos capaces de entender en su esplendor, pero sí podemos ver ligeramente la profundidad que tiene ese tipo de amor sublime del Padre por el Hijo. El Padre Celestial ama a su Hijo de una manera que, aunque podemos empezar a mirar dónde empieza, porque nosotros mismos lo experimentamos por designio de Dios al amar a nuestros hijos como los amamos. Es algo que nunca llegaremos a entender de cómo el Padre Celestial ama a su Hijo. Es como si lo pudiéramos ilustrar, como aquel que no es capaz de nadar en la caída de agua de una catarata, pero es capaz de lejos de poder mirar de dónde empieza a salir el agua y la fuerza con la que cae, pero que simplemente puede hacerse una pequeña idea vaga de la fuerza y la sensación que sería nadar debajo del poder de esas aguas. Hace años atrás tuvimos el privilegio de ir con mi esposa Lady a las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Fue una experiencia maravillosa y siempre hablo de eso, porque realmente marcó nuestro corazón. Qué poderío del agua, ver caer, cómo el sol reflejaba en el agua, en el vapor del agua y la fuerza con la que caía. Había un puente que estaba casi delante de la caída del agua y uno podía sentir la brisa violenta de esa agua en plena fuerza. Nadie puede imaginarse lo que significaría estar sentado en la orilla del río sintiendo el golpe de esa agua cayendo. Pero podemos imaginarnos desde ahí arriba, solo con la brisa, el poderío que hay y lo que significaría estar ahí en medio de esa caída de agua. Bueno, somos capaces de imaginarnos de alguna manera vaga el tipo de amor que el Padre tiene por su Hijo cuando experimentamos el amor profundo que nosotros tenemos por los nuestros. Hay madres que están dispuestas a dejar su vida por completo para poder vivir por sus hijos y hacer que nunca les falte nada. Hay padres que están dispuestos a vivir y a sufrir lo que sea, con tal de que sus hijos puedan tener un lugar seguro en el cual dormir. ¿Cómo conmueve nuestro corazón pensar en el amor que nosotros tenemos por nuestros hijos? Pero eso no alcanza ni siquiera a bosquejar el amor del Padre por su Hijo. Y eso tiene que llevar a quebrantarnos. ¿Cómo pudo Él amarnos a nosotros, entregando a su Hijo por nosotros? Yo dudo con toda mi alma que yo pudiera dar la vida de alguno de mis hijos, aún por personas que yo amo. Yo estaría dispuesto a dar mi vida por otras personas, pero no estaría dispuesto a que mis hijos murieran por ninguna persona. Yo estaría dispuesto a morir por ellos. Estaría dispuesto a hacer lo que sea por ellos.
Pero Dios, que mi amor por Jorgito o por Sofía o por Natalia no es nada más que una pequeña sombra del verdadero amor que el Padre tiene por el Hijo eterno. Él estuvo dispuesto a entregarlo no por los amigos, sino por los enemigos, por aquellos que no le amaban y no le buscaban. Lo entregó por amor. Qué amor tan sublime, que podemos comenzar a meditar en él al pensar en la paternidad. Y gloria al Señor por eso. No somos capaces de entender, pero ser padres nos permite tener una idea de cuán profundo es el amor del Padre por su Hijo, el Padre Celestial y el Hijo Eterno me refiero, y por ende de cuánto amor nos dio el Padre al enviar a su Hijo por nosotros. Mis hermanos, qué responsabilidad es tener que pensar que yo tomo la figura de Dios el Padre y la manera en cómo amo a Jorgito Esteban debe ser la manera en cómo el Padre amó al Hijo Eterno. Qué responsabilidad, qué tremendo estándar y qué reflexión es la que nosotros debemos tener en esta mañana. Pero eso me lleva a mi segundo punto al analizar la naturaleza del rol del padre en su hogar. Y eso es que la paternidad no solamente refleja la relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo, sino que también nuestra paternidad aquí en la tierra revela el carácter paternal de Dios. No solamente el amor por el Hijo eterno, sino también el amor por los hijos terrenales, por estos hijos a los que Él ha querido llamarnos sus hijos. La Biblia está llena de este ejemplo. En la Biblia podemos ver a Dios en diferentes facetas. Cuando leemos a los profetas como nosotros lo estamos haciendo en cada culto de oración, nosotros vemos la faceta de Dios como el enemigo implacable de todos los impíos y soberbios. Y hermanos, semana tras semana nos horrorizamos de ver ese cuadro tan terrible de Dios siendo el enemigo. Sentir su mano aplastante y su juicio implacable, dando justa retribución al culpable, es algo que nos aterra. Y la Biblia lo presenta sin temor y con muchísima claridad. Eso es Dios en la faceta de ser un Dios justísimo y santo en contra del pecado. Pero gloria al Señor que también podemos mirar a Dios en su faceta como el maravilloso Padre Celestial que Él es. Al crear el oficio de Padre en la tierra, Dios quiso que los hombres comprendiéramos en la experiencia de nuestras vidas su carácter como Padre. Ahora, eso nos lleva a una pregunta clave que tiene que ser respondida con la Escritura. ¿Y cómo es Dios en su carácter paternal? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que se nos ha revelado de Dios como ese Dios que es un Padre? Bueno, la Biblia nos enseña que, movido por el gran amor que siente por sus hijos, Dios como Padre es, y quiero enumerar con ustedes en esta mañana 7 cosas que Dios es como Padre. Por supuesto, y como siempre les digo, pueden haber muchas más. Yo simplemente he querido resumir de la mejor manera que he podido para que pueda ser una clase entendible para nosotros. Pudieran haber muchísimas más cosas que mi comprensión no me permitió ver por ahora, pero anhelo que el Señor me permita conocerlo más. Por ahora hay 7 cosas claves que nosotros podemos ver que la Biblia refleja con claridad de quién es Dios en su carácter como Padre. En primer lugar, nosotros vemos con claridad que Dios como Padre enseña a sus hijos. La primera cosa que Dios hace es que Él enseña a sus hijos. Y quiero que veas conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 8, los versículos 1 al 5. Abre, por favor, conmigo tu Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 8, versículos 1 al 5, lo siguiente. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar
a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Amén. Deuteronomio 8 es un texto muy amado y muy citado para poder mostrar el amor bendito de Dios a Israel en medio del desierto. Ahora, quiero que recuerden, aplicando nuestra teología bíblica, que Israel es simplemente una sombra temporal de lo que realmente es el pueblo de Dios. Una sombra temporal que muestra cómo Dios se conduce con su pueblo, el cual es el verdadero Israel, el cual no es un pueblo físico, sino todos aquellos que han creído desde el principio de la creación hasta el último día, cuando el Señor vuelva por segunda vez. Por lo tanto, cuando vemos aquí a Dios en su trato con Israel, vemos a Dios en la sombra de cómo Él es con su pueblo, el Israel espiritual. Este Dios bendito, en este texto, dice que los llevó por el desierto, pero los llevó, dice el versículo 3, para hacerlos entender. Para hacerlos entender. El versículo 5, para que puedan comprender. Los probó, les enseñó, no les permitió estar en un lugar donde hubiera mucha tierra verde o mucha tierra fértil, sino directamente en un desierto para que ellos aprendan a depender de Él. Les dio maná para que ellos aprendan a ver su fidelidad. Les dio y les proveyó de esa ropa que se sostuvo sobre ellos por 40 años sin envejecerse. Dios les estaba enseñando su fidelidad para con ellos, pero también todo lo voluble, lo cambiable, lo débil del corazón de los hombres. Y todo eso Dios lo hizo enseñándoles y disciplinándoles como un padre lo hace por su hijo. Es un precioso texto que nos recuerda que el carácter de Dios como padre se revela en el hecho de que Él invierte su tiempo, hablando terrenalmente, porque Dios no vive en el tiempo, pero se relaciona en el tiempo con nosotros, enseñándonos a través de diferentes cosas. Mis hermanos, estoy seguro que este tiempo de pandemia ha sido una enseñanza para tu vida. Una enseñanza de no aprender a sobreentender lo que tenemos. De aprender a sobreentender lo que nosotros simplemente vivimos cada día. Era tan fácil salir de nuestra casa, era tan fácil pensar que viviríamos mañana y de pronto la muerte comienza a golpear la puerta y comienza a caminar por las calles y uno comienza a decir, wow, somos tan vulnerables, somos tan quebrantables, en cualquier momento podemos estar un día y morir al siguiente día. Eso es parte de la enseñanza bendita de un Dios que le enseña a su pueblo constantemente. Pudiéramos mirar también en Proverbios 3, 11, y te invito a que puedas mirar ahí, Proverbios 3, 11 y 12. Nosotros encontramos aquí también una preciosa expresión de cómo Dios enseña a su pueblo. Hijo mío, no rechaces la disciplina, también en hebreo puede ser instrucción del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Otra vez la figura de Dios como padre, para que entiendas cómo Dios te instruye, para que entiendas cómo Dios te reprende. Él reprende como un padre reprende al hijo en quien se deleita. Esto tiene que ver con la instrucción, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con cómo el padre enseña al hijo que ama.
Por lo tanto, mis hermanos amados, ¿qué es lo que aprendemos de Dios en primer lugar en esta lista que he dado de lo que Dios es en su carácter paternal? Bueno, Dios es un Padre que enseña. Nos enseña a través de su bendita palabra, nos enseña a través de las circunstancias, de las pruebas, nos enseña a través de la riqueza y a través de la escasez, nos enseña a través de la salud y a través de la enfermedad, nos enseña en las diferentes circunstancias de nuestra vida como un padre que enseña a esos hijos en los cuales se deleita constantemente. Esa clase de nuestro Padre Celestial no ha terminado. Por eso, no importa si tenemos 40, 50 o 60 años en el ministerio o en el Evangelio, habiendo escuchado la predicación, nunca podemos llegar a pensar, ni siquiera de cerca, oh, yo ya aprendí todo, ya no tengo nada que aprender. Porque por encima de las reprensiones humanas, por encima de lo que una persona puede enseñarte, por encima de lo que las circunstancias son, un hijo de Dios nunca deja de aprender por una sencilla razón. Porque el Padre que lo ha tomado por hijo es un Padre que enseña constantemente a aquellos hijos que Él ama. En segundo lugar, no solamente es un Padre que enseña a sus hijos, sino que también se revela como un Padre que atiende a sus hijos. ¿Y a qué me refiero con atender? Me refiero con estar atento a su clamor, estar atento a sus necesidades. Dice, y hay dos pasajes paralelos en el Nuevo Testamento que nos enseñan una expresión, la expresión Abba Padre. Mira conmigo Gálatas 4, del 4 al 6, y luego vamos a leer Romanos 8, 15. Gálatas 4, del 4 al 6, y Romanos 8, 15. Gálatas 4, del 4 al 6, dice esto: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Dios envía a su Hijo al tiempo oportuno, bajo las condiciones oportunas, para lograr la misión que Él se había propuesto: redimir, adoptar a un pueblo. Pero por el hecho de que hemos sido adoptados y de que el Espíritu ha venido a nuestro corazón, ahora nuestro clamor no es, oh Dios distante, no es, oh Dios que moras en las alturas de los cielos y que no puedo conocerte, sino mi Padre, Abba Padre, que es una expresión de cercanía, que es una expresión de esa cercanía que los hijos experimentan con sus padres. Muchos de ustedes son muy amables. Cada vez que me mandan un mensaje y me preguntan, pastor, yo sé que su tiempo es así, ¿sería que pudiéramos conversar tal día? Y con mucho gusto les digo, claro que sí, podemos conversar tal día y nos arreglamos para hablar. Y agradezco sin duda el hecho de que tengan ese cuidado conmigo y con mi tiempo. Sin embargo, conozco un individuo, bueno, de hecho 3, que no andan llamándome ni buscando ninguna cita. Yo puedo estar en una llamada por teléfono con los Estados Unidos o puedo estar en medio de un discipulado, y aunque les he dicho 1000 veces que tienen que preguntarme si pueden entrar, ellos sienten tan normal el hecho de poder abrir la puerta de vidrio en mi oficina, entrar, y aunque a veces estén en silencio esperando que yo termine de hablar, ellos saben en su propia alma que ellos no necesitan una cita, porque no están buscando al pastor, es su papá. Es lo mismo que pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios, o mejor dicho, Él se acercó a nosotros a través de la adopción. Ahora podemos ir, como dice Hebreos, confiadamente ante ese trono glorioso, porque hemos sido hechos sus hijos. Y como hijos tenemos amplia entrada. No necesitamos una cita, no necesitamos todo lo que requiere hablar con alguien un poco externo o un poco distante, o alguien que miras con ese respeto de lejanía. Sí, mi rey, sí, quien sea que fuera la autoridad. Pero cuando somos padres, cuando somos hijos, nos acercamos a ese Padre
y le decimos, papá, esto es lo que sucede. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esta sigue siendo la misma expresión, una expresión de cercanía. Ya no soy un esclavo, ahora yo soy su hijo. Y como hijo tengo esta cercanía con él para decir, Abba, Padre. Así que Dios como Padre nos revela su carácter de que Él es un Padre que enseña a sus hijos, de que Él es un Padre que atiende a sus hijos. Pero en tercer lugar, Él es un Padre que protege a sus hijos. Y Éxodo 4:22, un texto conocido para nosotros, hemos reflexionado en él muchos domingos seguidos en nuestro estudio de Éxodo, pero es cuando le dice el Señor a Moisés que Moisés debía decirle a Faraón, así dice el Señor, Éxodo 4:22, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y luego repite, y te lo he dicho, déjalo ir al desierto para que me sirva, y tú no has querido ir. Por lo tanto, yo mataré a tu primogénito. Es importante la figura que vemos aquí, aunque se está reflejando la figura de juicio contra un faraón endurecido, que se endurecería a medida que escuchara la voz de Moisés y también las señales prodigiosas de Dios a través de Moisés. Ese hombre se endurecería, pero la manera de explicarle a Faraón la relación que él tiene con su pueblo, le dice, así como tu primogénito, así como tú le haces daño al mío, yo le voy a hacer daño al tuyo. Es una forma de expresar la cercanía que hay, la forma en cómo Dios ve a este pueblo. Ahora, qué precioso es encontrar aquí identidad. Israel es mi hijo. No te has metido con cualquiera. No, este no es cualquier pueblo de la tierra. Este es mío. Qué identidad, qué forma de darle el sentido a la vida de Israel. El hecho de recordar que su identidad es, o en ese sentido temporal, era ser el primogénito terrenal de Dios. Cuando nosotros ejercemos la paternidad, nosotros reflejamos también este aspecto de Dios al momento de proteger y defender a nuestros hijos. Nosotros estamos dándoles la identidad de que ellos pertenecen a un lugar. Cuando lleguemos a la parte de aplicación, hablaremos un poco más de esto, pero solo quisiera decir esto. ¿Cuántas familias sin identidad? ¿Cuántos hijos que no sienten que pertenecen a ningún lado? Hace unos años atrás, enseñando en un colegio, tuve que estudiar un poco algunas de las estadísticas de nuestro país en la parte de pandillas. Y es asombroso cómo el punto o la cantera de donde surgen las personas que forman parte de pandillas, en su gran mayoría en esos tiempos, y debe seguir siendo igual hoy, eran muchachos jóvenes que simplemente detestaban estar en sus casas. Ahora, hay una rebeldía natural en el corazón de nuestros adolescentes. Una cosa es aborrecer la casa por pecado de adolescencia, pero otra cosa es no tener identidad y no querer pertenecer a esa casa, a ese hogar, por falta de esa identidad y de esa protección. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, si hay algo que el Señor quiere repetirnos todo el tiempo, es la identidad que ahora nosotros tenemos en Él. Nosotros somos sus hijos. Hemos sido redimidos, perdonados, salvados. Y eso es lo que nos hace sentir un propósito en nuestra vida. Eso es lo que nos hace sentir y tener una forma de vivir que sabemos que está conectada y que depende completamente de Dios. Eso es lo que Dios hace como Padre, le da identidad y protege a sus hijos. Pero en cuarto lugar, también Dios como Padre no solamente le enseña a sus hijos, no solamente
Él atiende a sus hijos, no solamente protege a sus hijos, sino que también disciplina a sus hijos. Y esto es una de las verdades maravillosas que encontramos en toda la Biblia, pero también en el Nuevo Testamento, en uno de los pasajes extensos que nos hablan de esto, que es Hebreos capítulo 12, versículos 4 en adelante. Vamos a leer específicamente hasta el versículo 13. Así que quiero que notes Hebreos 12, del 4 al 13, y te ruego que puedas abrir tu Biblia en ese pasaje maravilloso. Porque todavía en nuestra lucha, dice el autor, contra el pecado, no hemos resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les placía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Qué maravilloso texto que nos recuerda la disciplina de Dios. Dios disciplina al que ama y azota a todo aquel que toma por hijo. Él disciplina a sus hijos. Podríamos también considerar Apocalipsis 3:19, que dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Mis hermanos, qué maravillosa forma de reflexionar en lo que el Padre Celestial hace por nosotros. La disciplina es uno de los aspectos más importantes que reflejan el amor del Padre por nosotros. El hecho de que no nos vaya bien cuando estamos pecando, el hecho de que nuestro pecado sea expuesto, el hecho de a veces tener que pasar necesidades económicas, no porque la necesidad económica sea una disciplina en sí misma, sino porque Dios la utiliza para disciplinarnos, de manera que podemos notar lo que hay en nuestro corazón que en medio de la abundancia no lo vimos. A veces la disciplina del Señor puede ser dolorosa. A veces la disciplina del Señor es tocando cosas que realmente nos quebrantan. Pero ¿sabes qué manera gloriosa de mostrarnos lo que realmente debería ser nuestra forma de disciplinar y actuar con nuestros hijos? No se disciplina para mostrar su ira. No, Dios no hace eso. Dios claramente nos muestra que es una disciplina, no una retribución. La retribución es lo que está reservado para aquellos que no se arrepienten, es decir, aquellos que no son hijos de Dios. Pero la disciplina está reservada para todos aquellos que son sus hijos. La disciplina no es para destruirnos, la disciplina no es para matarnos, la disciplina es para enseñarnos. Y sí, tiene que doler, porque cuando duele es cuando aprendemos muchas cosas. Y Dios ha puesto su mano sobre nosotros muchas veces. Pero si tú puedes mirar atrás, de lo único que surgiría de nuestro corazón al recordar lo que Dios ha hecho es alegría de que no nos ha dejado en nuestro pecado, sino que lo ha expuesto para que nosotros podamos conocerle más. Hermanos amados, qué glorioso es ser hijos de ese Padre. Ese Padre que a todo aquel que toma por hijo lo disciplina. Ahora,
No pienses que tu enfermedad o la escasez que pudiéramos vivir o las cosas difíciles que uno vive con los hijos simplemente son disciplinas de parte de Dios, y no haríamos bien en ningún sentido en tratar de juzgar las disciplinas de Dios en la vida de otra persona. Las disciplinas tienen que ver con cosas que Dios hace y que nosotros en el fondo sabemos por qué no nos dio tal cosa o por qué nos quitó tal otra o por qué nos llevó a sufrir o a vivir tal circunstancia. Y en vez de tener reproches hacia Él, nuestro corazón está lleno de gratitud, como un hijo que aunque llora cuando es disciplinado, luego agradece a su padre diciendo: no me gustó, me dolió, no lo disfruté, pero pude ver tu amor, pude ver la gloria de tu amor por mí al haberme disciplinado. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mis padres que me disciplinaron, y seguramente los tuyos te disciplinaron también. A veces mis hijos me hacen preguntas sobre la disciplina de mis padres sobre mí. ¿Y el papi Abu te castigaba? Sí. ¿Y la mami Abu también? ¿Y cuándo fue el último día que te castigaron? Eso es una anécdota muy graciosa en mi vida. Yo estaba en el Instituto Bíblico en Argentina y el profesor estaba hablando de la disciplina. Y entonces, tratando de hacer una broma, el profesor comenzó a decir: a ver, levanten la mano aquellos a los que sus papás la última vez que los castigaron fue a los 6 años. Y entonces algunos levantaban la mano. Otros a los 10 años y levantaban la mano. Y entonces, haciéndose gracioso, preguntó: ¿y en el último año? Y me dio mucha vergüenza levantar la mano, así que no lo hice. Pero algunos meses antes de ir para Argentina recibí la última disciplina física de parte de mi padre. Y lo digo hoy con alegría. Realmente lo merecía. Y eso me mostró y me sigue mostrando algo que hasta el día de hoy no puedo quitarlo. Qué amor profundo con el que me amaron. Qué forma paciente en la que trataron con mis pecados y me corrigieron y nunca me permitieron vivir deliberadamente haciendo cosas abiertamente mal. Eso es lo que un hijo debe sentir hacia sus padres terrenales. Pero eso es lo que un hijo debe sentir hacia su Padre celestial. Mis padres terrenales se equivocaron también en muchas cosas. Pero mi Padre celestial y el tuyo nunca se ha equivocado. Y cada golpe que da su cincel es para poder formar en ti la figura que Él quiere formar de Cristo en nosotros. Ningún golpe es en vano. Ningún golpe es de más. Él lo hace en la perfecta armonía de lo que Él sabe que necesitamos. Amén. También el Padre Celestial nos muestra a través del texto bíblico que Él provee para sus hijos. Mateo 6, 31 al 32 es un texto muy conocido, donde se nos habla del afán y de la ansiedad, y dice: por tanto, las palabras de nuestro Señor Jesús, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Versículo 32. Porque los gentiles, que en este texto está usado como aquellos que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El principio clave que encontramos es que el Padre nos provee, y no solamente nos provee, sino que nos provee en base a lo que Él sabe que necesitamos. Y eso es un cuadro maravilloso de Dios. Nunca hemos vivido sin algo de lo que Él cree que es necesario para nosotros. Él nos provee. Él es el que se encarga de nuestras necesidades. Suplir nuestras necesidades no significa abundancia. Y a veces ni siquiera significa suplir las necesidades de la forma en la que nosotros creemos que es suplirlas. Suplir las necesidades es confiar en que Él nos da lo que necesitamos cada día, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero que Él se encarga de lo que nosotros no podemos ver o hacer. Él, como Padre, provee
para sus hijos. Pero déjame decirte dos cosas más antes de terminar nuestra clase el día de hoy. Él también, en sexto lugar, se compadece de sus hijos. Él se compadece de sus hijos. Salmo 103, 13 al 14 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. Qué precioso encontrar este texto. Y ayer en la noche se lo leí a mi esposa diciendo: qué precioso este pasaje de la Escritura. No, Dios no cierra los ojos ante nuestro pecado. No, Dios no dice: bueno, está bien, no te preocupes, yo sé cómo son las cosas. No, Él es santísimo, pero al mismo tiempo se compadece. Se compadece así cuando yo pongo alguna tarea o alguna responsabilidad para cumplir y luego veo a mi hijo esforzándose por hacerlo. Y luego voy y lo ayudo en esa tarea. Me compadezco cuando lo veo sufriendo por algo y quiero suplir lo que él necesita. Si tú lo has experimentado en tu propia vida como padre, compadecerte de ellos, sentir misericordia, es lo mismo que el Padre Celestial hace con nosotros. Él se compadece. Él establece los principios y nos ve y nos capacita y nos perdona otra vez, porque Él se compadece. Y eso me lleva a mi séptimo y último punto. Él perdona y restaura a sus hijos. Él perdona y restaura a sus hijos. En Malaquías 3:17 dice: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Y les perdonaré como un hombre perdona a su hijo. Esa es la relación que ahora tenemos con Él. Un creyente no debe temer por la condenación eterna si verdaderamente ha creído. Su relación con Dios ya no es una relación de juicio por el pecado, sino de disciplina por el pecado. Es la relación de alguien que te ama, te toma por hijo y entonces te corrige cuando obras mal, pero de ninguna manera nos condenará. Ya nos condenó en Cristo Jesús y ya fuimos perdonados. Él nos perdona en esta nueva relación que tenemos con Él. Y eso tiene que traer a nuestra mente la parábola de ese padre que perdonó a su hijo. La parábola de los dos hijos, aquel pródigo y aquel que estaba en la casa y se enojó con su padre por haber perdonado a su hermano. Pero esta parábola, más allá de ilustrar gloriosamente el evangelio y también el rechazo de los judíos hacia los gentiles, es una parábola que revela al Padre. Y dice el texto: y levantándose, hablando de este hijo pródigo, fue a su padre, y cuando estaba lejos, su padre lo vio, y escuchen esto otra vez, y sintió compasión por él, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y si tú recuerdas lo que dicen los textos anteriores, había un poco más en ese discurso, pero el padre lo corta y comienza a decir: pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed al becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición recordar cuál es la actitud del Padre Celestial hacia todos aquellos que Él toma por hijos! Mis hermanos amados, la próxima semana consideraremos los siguientes 2 puntos en esta clase que tiene que ver con nuestros deberes, entonces, a la luz de la naturaleza del oficio del Padre, pero también la promesa que hemos recibido de parte del Padre en medio del cumplimiento de estos deberes. ¿Qué es lo que hace la paternidad en su naturaleza?
revela dos cosas vitales. Revela la relación intratrinitaria, o dicho en otras palabras, el amor que el Padre Celestial tiene por el Hijo Eterno, pero también revela, en segundo lugar, el carácter paternal de Dios por su pueblo. Y eso lo vemos a través de 7 cosas que hemos visto en esta mañana. El Padre enseña a sus hijos, el Padre Celestial atiende a sus hijos, el Padre Celestial protege a sus hijos, el Padre Celestial disciplina a sus hijos, el Padre Celestial provee para sus hijos, el Padre Celestial se compadece de sus hijos y este bendito Padre Celestial perdona y restaura a sus hijos. Gloria al Señor por la paternidad. Y espero que el rol que estamos analizando sea puesto sobre nuestros hombros de una manera que podamos considerar que este no es un asunto pequeño, sino un asunto que requiere toda nuestra atención, porque debemos hacerlo para la gloria de Dios, reflejando el carácter paternal de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por hacernos tanto bien al recordar estas verdades. Y te pedimos, Señor, que a la luz de la naturaleza del oficio del Padre, siendo un reflejo de tu carácter como Padre y tu relación con nuestro Señor Jesús, queremos tomar la paternidad con mucha seriedad, sabiendo lo sublime de su naturaleza. Ayúdanos a cumplir estos roles que veremos la próxima semana. Gracias, Señor, por sostenernos y enseñarnos. Tuya es la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Anhelo que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por permanecer firmes mirando esta clase. Y anhelo que haya sido de bendición y de ayuda en todas las cosas que hemos visto. Quiero animarte a que puedas estar con nosotros en nuestro culto de adoración. Lo hacemos por ahora de manera incompleta a través de las redes sociales, pero anhelamos y esperamos que muy pronto podamos reunirnos físicamente otra vez. Así que quiero animarles a que puedan acompañarnos 11 en punto de la mañana. Empezamos nuestro tiempo de adoración al Señor en su santo día, en nuestro culto a través de las redes sociales, y vuelvo a repetir, de forma incompleta. Pero vamos luego a tener también un culto especial por la tarde, como lo hacemos cada semana. Esta semana lo hacemos media hora más temprano porque vamos a tener el privilegio de hacer un culto unido con nuestros hermanos amados de la Iglesia Bíblica Tu Fortaleza en Guayaquil, la iglesia de nuestro amado Pastor Carlitos Goya, y vamos a compartir ese tiempo a través de nuestro link de Zoom, que lo hacemos cada domingo. Así que 5:30 nos conectamos para nuestro culto de esta noche. Así que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos en unos minutos, si el Señor lo permite. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Amén.